En relación con la empresa OAS, ¿ustedes reconocen haber recibido aportes para el partido a partir del año 2009, aportes que se mantuvieron, digamos, a lo largo del tiempo y que también contribuyeron a financiar la campaña del 2011? A través de la presidencia. Sí, señor Heredia. No reconocemos esos aportes. Todos los aportes a la campaña del Partido Nacionalista han sido presentados ante la OMPE y esas son los informes a los que me remito. Congresista Costa. ¿Tampoco reconoce usted que a cambio de esos aportes de OAS que se habrían empezado a materializar, ¿no es cierto?, el año 2009 y que se habrían mantenido a lo largo del tiempo, como consecuencia de eso también usted en su calidad de primera dama habría hecho gestiones con quien correspondía para ayudar a sacar algunos proyectos de interés de OAS que finalmente fueron financiados por OAS, como el Centro de Convenciones de Lima? ¿Usted recuerda haber hecho alguna gestión para que se materializara ese proyecto y que se favoreciera a OAS en el mismo? Señor Heredia. Yo rechazo esta pretensión de imputarme algún tema de incidencia sobre un proyecto de inversión, no solamente de proyectos de la empresa OAS, sino de cualquier otro proyecto de inversión, porque como esposa del presidente no me correspondía y tampoco lo he realizado a título personal. También rechaza haber tenido cualquier injerencia con el Hospital Lorena del Cusco, haber gestionado ante el gobierno regional del Cusco, presidido entonces por el señor Acurio, para sacar adelante ese proyecto y favorecer a OAS, que finalmente fue adjudicataria de la Buena Pro. Sí, lo rechazo, no he tenido nada que ver con ese proyecto de inversión. Entiendo que por los dos proyectos de inversión que usted me ha preguntado a través de la presidencia han sido realizados a través de organismos internacionales. Creo que es de conocimiento público, no solamente en las regiones, sino a nivel nacional. Es decir, que en el caso del gobierno regional del Cusco se le encargó a un organismo internacional, y también para el centro de convenciones se le encargó la licitación a un organismo internacional, no fue directamente. Lo que no impediría que la licitación pudiera ser, digamos, cejada. A través de la presidencia, en todo caso yo tendría que haber influido en esos organismos internacionales para que les den la Buena Pro a una de esas empresas, lo cual ya, digamos, es un poco más difícil. Es más difícil, pero en todo caso rechazo ambas imputaciones. Pero usted sabe que hay… Costa, le solicito una interrupción, la congresista Beteta. Sí, con todo gusto, presidenta. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Por su intermedio, preguntarle a la señora Nadine si ella, como presidenta del Partido Nacionalista, coordinaba con su bancada, los congresistas en ese periodo, algunas políticas de acción para que pueda realmente hacer los trabajos coordinados con sus congresistas. Señor Heredia. Sí, disculpe la pertinencia de la pregunta para el motivo de la investigación. Congresista Beteta. Sí, presidenta, llama la atención, ¿no? O sea, cuando los congresistas de oposición le preguntamos, la señora Nadine no quiere responder, pero qué importante que cuando el congresista aliado, ¿no?, que es de PPK, el congresista Gino Costa, sí responde todas las preguntas. No tenga miedo de responder, señora Nadine, sino simplemente mejor le pasamos las preguntas al colega Gino a ver si así responde. Gracias.
Hay que saber preguntar, hay que saber preguntar. La congresista, no hay ninguna alianza en todo caso, por favor. A través de la presidencia, yo puedo responder preguntas, no imputaciones o afirmaciones directas o que están fuera del alcance de lo que figura en el oficio como invitación, porque, ojo, aquí estoy como una invitada para responder las preguntas que ustedes tengan a bien hacer y yo responder de acuerdo a lo que conozco y no de acuerdo a lo que ustedes quieren que yo declare. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Yo no tengo la culpa que dentro de la apreciación de la señora Nadine mis preguntas sean ciertas. O sea, es como una afirmación, lo está tomando. Yo lo que he hecho es preguntarla si usted, en su condición de presidenta, coordinaba con los congresistas del periodo 2011-2016, conjuntamente con su bancada, algunas acciones a favor del país. Eso no es ninguna afirmación. Ahora, si usted considera todo lo que pregunto son ciertas, qué bueno, entonces dejemos constancia que toda la formulación de las preguntas son ciertas. Gracias, presidenta. Señor Heredia. No solo la acotación que ya le había señalado la congresista, quería saber la pertinencia de la pregunta, porque evidentemente si ha habido coordinaciones con algunos congresistas ha sido por el bien del Perú, como usted misma ha señalado. Señora Heredia, ¿se me permite? Sí, congresista. Antes de eso, las preguntas acá nosotros las formulamos en base a las hipótesis de trabajo que nos hemos formulado. No tenemos que explicarle la pertinencia. Sin embargo, la congresista creo que tiene la voluntad. Podemos, ¿está usted en el marco de una investigación acudiendo como invitada a una comisión que investiga coimas? Las coimas no se entregan solo a los funcionarios públicos, no tiene que venir el funcionario público en su calidad de funcionario público para responder por eso. Tienen diferentes formas de manifestarse, diferentes actores a los cuales se entrega. Y nosotros esperamos acá tener a todas las personas que estén involucradas con la receptación de estas coimas. Hay suficientes indicios que nos han hecho tomar la decisión de invitarla. Por lo tanto, la pertinencia o no de las preguntas, a menos que se estuvieran refiriendo a actos relacionados con su intimidad y que ésta pudiera ser vulnerada, las explicaremos. Sin embargo, congresista Beteta. Sí, presidenta, lo que estaba señalando que es una pregunta pertinente. Usted nos podrá decir si coordinaba o no coordinaba. No es un pecado que usted como presidenta de su partido tenga que coordinar. Yo en ningún momento he afirmado si usted coordinaba para recibir coimas con su bancada. Eso sí sería otra pregunta, pero yo no le he formulado esa pregunta. Yo lo que le he preguntado puntualmente, si usted como presidenta del Partido Nacionalista hacía algunas coordinaciones con los congresistas de su bancada. Si eso le parece ofensivo preguntarle y que no es pertinente, nosotros sí consideramos que es pertinente para saber hasta qué grado, ¿no?, de usted tenía de trabajo comprometido con el país a través de los congresistas. Pero si solamente usted quiere que le pregunte, en todo caso, con qué congresistas trabajaba, eso no, a eso no me refería, sino era como bancada si usted tenía alguna coordinación. Señor Heredia. Sí, solamente quería conocer la pertinencia de la pregunta porque no es cierto que yo tenga que venir aquí y responder acerca de absolutamente todas las preguntas fuera del contexto o del marco de la investigación que ustedes están siguiendo. En todo caso, a la congresista Beteta, yo coordinaba con los congresistas que pertenecían al Partido Nacionalista. Cuestiones partidarias. Congresista Gino Costa. Presidenta, dejar en claro que no ha habido ni existe ninguna alianza entre el Partido Peruanos por el Cambio, este gobierno, y el Partido Nacionalista o el gobierno anterior. No hay nada en la conducta de este gobierno ni de el partido de cuya bancada soy miembro que dé señales de eso. Y por tanto me parece que está fuera de lugar
ese comentario aquí, con todo respeto, para mi colega la congresista Beteta. Creo que se trata de saber preguntar. Yo quisiera… Presidenta, hay que diferenciar preguntar, disculpa, con señalar de alguna manera, hacer como una defensa. Nada más eso decía. Gracias. Perdón, congresista Acosta, continúe con su intervención. Está suponiendo mi colega Beteta que estoy defendiendo de alguna manera aquí a alguien. Muy bien, presidente. Entonces retomo el hilo del interrogatorio que estaba llevando a cabo. En relación con el gasoducto, obviamente el gasoducto era un proyecto de interés prioritario para el gobierno y tanto el presidente como usted así lo manifestaron en diversos momentos. Y me imagino que hicieron saber a los responsables de ese proyecto la importancia que tenía para ustedes y para el país. Señor Heredia. Bueno, el presidente como presidente de la República, a través de sus ministerios, actúa para sacar adelante los proyectos de inversión que requiere el país. En ese marco yo no tengo absolutamente nada que ver. Pero usted ha reconocido que sí participó en algunas reuniones con el ministro del sector y el presidente del comité encargado de adjudicar la Buena Pro de ese proyecto. Ha señalado que lo hizo casi de casualidad, pero entiendo que se ha reconocido haber participado en algunas reuniones donde este tema fue abordado con estos interlocutores. Señor Heredia. Creo que se confunde. En todo caso, yo no he participado en ninguna reunión donde se esté tratando el tema en concreto de gasoducto o de cualquier otro proyecto de inversión. ¿Usted no tuvo entonces nada que ver con los cambios que tuvieron lugar en medio del proceso de licitación del gasoducto a nivel del Ministerio de Energía y Minas? ¿No tuvo nada que ver con la salida del ministro Merino y con el ingreso del ministro Mayorga a ese ministerio pocos meses antes del otorgamiento de la Buena Pro a Odebrecht? Señor Heredia. No, no tengo nada que ver. Los ministros, entiendo, son propuestos por el presidente del Consejo de Ministros, los cambios de ministros. En ningún caso de nombramiento de ministros he tenido ningún tipo de participación. Tampoco con los cambios en la presidencia del comité encargado de otorgar la Buena Pro de ese proyecto, que ocurrió también casi inmediatamente después de que el ministro Mayorga asumiera el Ministerio de Energía y Minas. Y lo que ocurrió ahí fue que el señor Lecarnaqué fue reemplazado por el señor Ramírez. No tuvo usted ninguna participación ni ninguna injerencia en ese nombramiento. A través de la presidencia, ninguna participación, ninguna injerencia sobre esos nombramientos. Porque las cosas a las que he referido, Presidenta, la Comisión ha tomado conocimiento de que pudieran haber sido así a través de las afirmaciones de colaboradores eficaces que están involucrados en los procesos en los que la señora Heredia está involucrada. Entonces, no son meras suposiciones mías, sino son las opiniones, por supuesto, de parte de quienes hoy colaboran con la justicia para establecer la verdad. Y casi todos estos hechos, a excepción de los últimos, han sido también manifestados ante la comisión por el señor Belaúnde Locio en la entrevista que le hiciéramos hace unos días en el penal Piedras Gordas. Entiendo que usted sí reconoce haber tenido una relación estrecha, intensa, una relación política, por supuesto, muy política y partidaria, muy estrecha y muy intensa con el señor Belaúnde Locio.
Señora Heredia. No entendí mucho la puntualidad. No, la pregunta es si, digamos, reconoce haber tenido una relación muy estrecha, política y partidaria con el señor Belaúnde Locio. Ha sido público dentro de la campaña del 2006 y luego él se alejó y ha participado ya no orgánicamente dentro de la campaña del 2011, como ya también lo hemos señalado públicamente. Por eso mismo, dada esa relación que es pública, digamos, la información que ya teníamos de lo que habían afirmado colaboradores eficaces sobre su, digamos, el hecho de que usted y su hermano Ilan recibieran $400.000 de Odebrecht para la campaña del 2006, y que hubieran aportes de OAS a partir del año 2009, esa información con que ya contábamos nosotros ha sido corroborada, digo, por una persona que usted ha conocido bien, como el señor Belaúnde Locio, que ha, digamos, corroborado esta información y ha señalado además que usted tuvo una participación activa en facilitar y favorecer a OAS en la licitación en el Centro de Convenciones de Lima y en el Hospital Lorena del Cusco. Y ha afirmado lo propio también en relación con su activa participación en el proyecto del gasoducto y su intervención para favorecer a Odebrecht en el otorgamiento de la Buena Pro de ese proyecto. Eso era lo que quería dejar en claro, que no son, digamos, presunciones mías, sino es información que teníamos y que ha sido corroborada recientemente en una sesión pública por el señor Belaúnde Locio. Señor Heredia. A través de la presidencia, en los dichos por los colaboradores deben ser probados, ¿no? Pero curiosamente, lo mismo que ha declarado un colaborador es lo mismo que ha declarado básicamente el señor Martín Belaúnde. Curiosamente son dos testimonios iguales. O bien parecidos. Yo en todo caso lo que me queda es negar esas imputaciones porque no han sucedido de la manera como se han relatado y tampoco el señor Belaúnde ha podido tener conocimiento de mi participación o de cualquier tema correspondiente al periodo de gobierno del presidente Ollanta-Humala, porque él se alejó del partido para hacer sus propios negocios o participar de otros temas más regionales cuando terminó la campaña del 2006. ¿Tiene alguna interpretación de por qué habría dicho el señor Belaúnde Locio lo que ha dicho sobre la participación de usted en estos hechos? Señor Heredia. Yo solamente señalo la coincidencia, utilizando las palabras del congresista Mulder, de la colaboración de un testigo que pretende ser un colaborador eficaz y del señor Martín Belaúnde, que ha estado en su comisión en la semana pasada, me parece. En todo caso, yo no puedo valorar el porqué de estas declaraciones, que son falsas. En todo caso, el hecho de ser colaborador eficaz le otorga, digamos, una especial responsabilidad en ajustarse a la verdad, porque si los hechos no fueran ciertos, corre el riesgo de perder cualquier beneficio como colaborador eficaz. Señor Heredia. Creo que todas las declaraciones de los aspirantes a colaborador deben ser corroboradas antes de que puedan ser efectivamente colaboradores eficaces. Eso es lo que por lo menos tengo entendido. Y en todo caso sí, ocurriría lo que usted está señalando, que perdería cierto tipo de beneficios ofrecidos si es que no se prueba lo que está testimoniando en esa investigación. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, congresista Costa. Congresista Lucho Galarreta. Gracias, presidenta. No voy a fastidiarlo a mi congresista congresista Gino Costa para trasladarle mis preguntas porque yo no puedo preguntar, usted rechaza, y la invitada responde sí rechazo, ¿no? Pero bueno, son estilos de pregunta y estilos de responder. Aquí lo que sí creo, presidenta, como comentario, porque entiendo que la congresista Beteta, cuando hacía referencia a la participación de la señora Heredia con los parlamentarios, y se decía a razón de qué. Bueno, lo que no debemos olvidar, presidenta, es que el caso del gasoducto sur, que bien hizo el congresista Gino Costa en comentarlo, sacó una norma de este Parlamento que se aprobaba en comisiones manejadas por el Ejecutivo. Y en esa norma incluso hay unos impuestos o unas tasas, unas se han anulado, hay otras que todavía no se han anulado para darle supuestamente rentabilidad a alguna obra que no tenía rentabilidad. Entonces creo que la oportunidad de la pregunta es más que suficiente, pero entendemos que habrá que, repito, buscar un intermediario para hacer este tipo de preguntas, ¿no? Porque el señor Belaúnde Locio en algún momento comentó también cómo desde la presidencia Josué Gutiérrez y otros presidentes de la Comisión de Presupuesto se daban ciertas partidas para ciertos gobiernos regionales. Pero el caso directamente que corresponde a esto, materia de investigación, es el caso del gasoducto sur y las normas que lo vuelven de necesidad pública y cómo se mueve y a través de decisiones que vienen desde la bancada nacionalista. Eso como primer comentario. Como segundo comentario, presidenta, también es bueno recordar porque la señora invitada ha dicho que el tema viene por enemigos políticos. Y es bueno que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Porque aquí estamos hablando, presidenta, de un modus operandi a nivel internacional. Es decir, aquí no nos podemos estar tratando de engañar a los peruanos. La empresa Odebrecht, el Partido de los Trabajadores de Brasil, se asociaron, se juntaron con el gobierno, obviamente, que cuando llega el Partido de los Trabajadores de Brasil con Lula da Silva, para crear una mafia que coimió gobiernos en Latinoamérica y en otras partes. O sea, aquí hay evidencias que aparecen en una agenda, porque siguiendo la línea de las preguntas del congresista Gino Costa, yo podría preguntar, ¿usted rechaza que era su agenda? Y me va a decir seguro que puede ser que sí, la rechazan. Pero aquí hay algo que no podemos dejar de lado, y es cómo se montó toda una mafia internacional. Y por eso que se están investigando a 3 gobiernos. Y por eso, presidenta, que a diferencia de otros en este gobierno específico del presidente Humala, del expresidente Humala, se investiga la donación, entre comillas, de 3 millones. Y cuando dicen el ataque son de los enemigos, el presidente del Poder Judicial salió a decir eso es una donación de campaña, no cuando era funcionario. Ya incluso adelantando, presidenta, y olvidándose que hay delitos de continuidad. Es decir, que nada está probado si la donación de hoy día es para hacer algo mañana. O sea, el propio presidente del Poder Judicial en esa actitud nos habla de que están los enemigos. El fiscal actual de la Nación, el señor Pablo Sánchez, estuvo cuando el tema del caso de Madre Mía con el presidente Ollantumala. ¿Cuál enemigo? Como dice la congresista Beteta a través suyo, presidenta, Marcelo Odres, Martín Belaúnde, los que acusan. ¿Quiénes juzgan? Presidente del Poder Judicial, ya ha dicho algo muy favorable para el expresidente Humala. Pablo Sánchez, que estuvo en el caso Madre Mía, ¿no es cierto? O sea que aquí no podemos dejar, presidenta, como comentario final, que este es un tema de persecución o que los enemigos empiezan la acusación. No, acá hay hechos que vienen para evaluar sobre esta mafia internacional que hubo desde Brasil. El informe, presidenta, 11, informe técnico, FIN-IFA 11-017 de la OMPE, nos dice que en el año 2017, porque la señora invitada le ha dicho a usted lo poco que ha contestado a los que no les gusta que le pregunte, ha dicho que todo eso ya está en la OMPE. La OMPE tiene un informe donde hay un desbalance, pero enorme. Este no es por si acaso una rifa, no es un boleto para una chingada, este no es un coctelito, no, este es un desbalance, claro y evidente. Y entonces, presidenta, no sé pues cómo le puedo preguntar, ¿usted rechaza que el informe de la OMPE está mal? Acá hay un informe de la OMPE que dice que el Partido Nacionalista en el año 2011
no ha cumplido con ninguna de las normas, se lo voy a dejar a usted, Presidenta, pero encima hay desbalance en la información que ha presentado el Partido Nacionalista. Le preguntaría, pero no va a contestar, ¿por qué primero le echaron la culpa a Pedro Santos? ¿Se acuerdan de Pedro Santos, el congresista Pedro Santos? Decían que él era el responsable de la contabilidad. Pedro Santos salió a negarlo. Y después se supo que era el hermano de la señora invitada. Todo queda en casa. ¿Y por qué Pedro Santos? ¿Por qué lo metían a Pedro Santos? Entonces, seguimos, pues, Presidente, en una misma línea de trabajo donde se niega a un comienzo y después se va aceptando porque las evidencias son claras. Hasta hace 6 semanas, Presidente, el expresidente Ollantumala, en su programa favorito en la noche, un domingo, le hicieron una entrevista casi de 45 minutos, cuando salió todo el escándalo de Odebrecht. Ya no lo volvieron a invitar porque después salió lo de Madre Mía, ¿no? Y después más bien sacaban algunos videos diciendo nosotros denunciamos antes, pero primero lo sentaron 45 minutos después del escándalo de Odebrecht al expresidente Ollantumala, domingo en la noche. Entonces, ¿enemigos? Nadie tiene tanto tiempo en estos programas de la noche para poder defenderse, Presidenta. Ojalá, Presidenta, que ustedes como comisión, que tienen un importante encargo, pueda continuar avanzando en la verdad. O sea, el país necesita saber la verdad. Esta mafia que se organizó en Brasil para coimear gobiernos, para darles plata en varios países para la campaña, para que después le entreguen obras, tiene que quedar claro quiénes son, quiénes no fueron, qué obras fueron, en qué caso fue donación, qué caso fue coima, cuánta donación fue, si la donación fue para todo el partido, fue para casa, o la donación se vio por otros lados. Y en este caso, Presidenta, felizmente hay muchas evidencias que cuando uno las junta y las evalúa, coinciden no solamente los testimonios de las personas que, como dicen, están postulando a colaborador eficaz, sí, claro, eso es verdad, pero los que postulan a colaborador eficaz no han escrito esa agenda, ni la han visto, no la han visto, y coinciden en muchos casos, y muchos de lo que denuncian también. Así que, Presidenta, yo le invito a que revisen este informe de la OMPE del año 2011, le invito a que recuerden lo que se decía del señor Pedro Santos, que era el tesorero y que a él lo negó tajantemente cuando empezaron a haber estos problemas, y que al final, hoy día, la realidad de hoy fue la negada hace mucho tiempo, casi más de 2 o 3, 4 años atrás. Hoy día hay una realidad distinta, no por la colaboración de quienes hoy día tenemos invitados, desgraciadamente, sino por cómo ha ido avanzando las investigaciones, Presidenta, por más que salgan en las noches en los programas, en su programa preferido, a tratar de lavarse la cara. Gracias. Señor Heredia. Sí, señor Heredia, aprovechando el comentario del congresista Galarreta, ya que está en las preguntas que se le van a plantear, imagino que por alguno más de nosotros, ¿quién fue el responsable de las cuentas del Partido Nacionalista del 2006 al 2016? Señora Presidenta, el 2006, en la época de la campaña, no fuimos como Partido Nacionalista, como ya lo he señalado, sino el candidato Ollantumala fue invitado por UPP. Y como en todos partidos, supongo, quienes son los responsables son los tesoreros. Le voy a pedir que me cite los nombres, independientemente en todo caso del nombre de su organización política, de quienes estuvieron a cargo de las cuentas del 2006 al 2016. Esa es una información pública. El primer tesorero ha sido el señor Ángel Heredia, mi padre. Después ha estado mi hermano, el señor Irán Heredia, y en la campaña del 2011, es decir, en 2010, más o menos, el señor Julio Torres, hasta la actualidad. Gracias, señora Heredia. Congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, algo puntual, en el sentido de que al momento que le han formulado la pregunta sobre su viaje al Brasil, ha señalado que sí viajó conjuntamente con la exministra Trivelli, en donde han tenido diversas reuniones, y nos gustaría saber si dentro de esas reuniones también se reunieron con el ministro de Defensa de Brasil. Señor Heredia. La señora Trivelli, como ministra, tenía una agenda
Y yo, como invitada de la presidenta Dilma, he tenido algunas reuniones protocolares con varios miembros de su gabinete y también de funcionarios. Básicamente cuestiones protocolares. No se ha tratado en ningún momento temas de inversión, como es el tema de investigación aquí. Congresista Beteta. Presidenta, sí, mi pregunta ha sido puntual, si en esa delegación que usted encabezó conjuntamente, que acompañaron otros ministros, usted se habría reunido con el ministro de Defensa. Esa es la pregunta concreta.